Vamos a leer un versículo. Se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quisiera destacar la palabra que dijo nuestro hermano José Catalán en su adoración: consumado es. Pero quisiera volver a leer el versículo porque todo es precioso para nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta aquí está bien por ahora. Que el Señor bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones. Quiero destacar, como dije al principio, la palabra consumado es. ¿Qué significa para Dios? ¿Qué significa y debe significar para nosotros? Y aún, ¿qué significa para el maligno? Hermano, uno se pone a buscar en la historia y es impresionante porque hasta 1818 Chile estaba bajo el yugo de la monarquía de España. Y aquí quiero destacar, es como el acta de la independencia de nosotros, los creyentes, los cristianos. Y como dije al principio, uno se pone a indagar y es el 1 de enero de 1818 que fue redactada y aprobada por Bernardo Higgins, pero es el 12 de febrero de ese mismo año donde se aprueba y se redacta la independencia, el acta de la independencia de Chile. Se celebra también la batalla de Chacabuco. Y me impresiona esto porque hay un metro y hay una calle que tiene ese mismo nombre, porque la idea es que ningún pueblo, ningún ser humano, ninguno que habita en Chile se olvide de la independencia. Por eso le ponen ese nombre a esas calles y a ese metro, Chacabuco. En Venezuela nosotros nos liberamos del yugo español el 5 de julio de 1811. Y todos sabemos lo que sucede, por lo menos los venezolanos, lo que sucede ese día en Venezuela. Libertados del yugo español, ya no pertenecíamos a ello, ahora somos libres. Mano, con ese mismo pensamiento, quiero que veamos este versículo y veamos aquí el acta de la independencia de nosotros los creyentes, que fuimos liberados del yugo del maligno y del pecado. ¿Sabe? Lo primero que quiero destacar es la perfección de esta palabra. Consumado es. Aunque el Señor Jesucristo, cuando dice esta palabra, da a entender que ya todo estaba hecho, uno se pone a indagar sobre esta palabra y es un presente continuo, perfecto. Lo que da la idea es que no pierde validez. Es válida en el pasado, es válida en el presente, es válida, va a ser válida en el futuro y aún por toda la eternidad no va a perder su vigencia. Consumado es, hermanos, y llego a entender y creo que aún en la eternidad conoceremos más de lo que significa esta palabra.
Para muchos es las últimas palabras del Señor. Para otros es una de las últimas. Pero lo importante es que está en las últimas palabras. Para muchos fue la penúltima, para otros la última, pero están en las últimas palabras del Señor. Quedó reflejada aquí en la Biblia para que esta palabra se lea de generación en generación, generación pasada, generación presente y generación por venir. Si el Señor no tarda, esta palabra jamás va a ser borrada. Pero lo primero también que quiero destacar es lo que significa para Dios. Reverentemente hablando, hermanos, consumado es. Para Dios significa que no hay condenación para nosotros. Es como que cuando el Señor dirige su mirada hacia el mundo y lo ve a usted, mi hermano, y lo ve a mí, no nos ve a nosotros, nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que satisfizo su justicia. Y cuando Él ve por medio del Señor, es como que si cuando Él lo viera a usted y me ve a mí, no nos ve a nosotros, nos ve a su Hijo. Por eso Él está satisfecho, porque ya su justicia fue consumada. Bien dice el profeta Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que para nosotros no hay condenación. Y quisiera leer un versículo que destaca esto que trato de decir. Se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque estamos en Él. Porque cuando Dios ve a la tierra, no nos ve a nosotros, sino nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no va a tener complacencia? Por eso que Isaías también habla que somos el fruto de la aflicción de su alma y Él está satisfecho. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿O cómo podemos comprenderlo? Por esta palabra, por el acta de nuestra independencia. Consumado es. Todo está hecho. No hay condenación para nosotros. Dios cuando nos ve a través del Hijo. Y no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él ya llevó todos nuestros pecados. La condenación que mi alma requería, que su alma requería, hermano, la condenación de nuestros pecados, Él la llevó en la cruz del Calvario, como dice Colosenses, el acta de los decretos que nos condenaba, la clavó en la cruz. ¿Cómo sabemos que esa acta fue firmada, fue aprobada? ¿Cómo sabemos que eso no tiene vigencia? ¿Cómo sabemos la fecha como el acta de nuestra independencia? Aquí está. Juan 19:30. La firmó el mismo Señor Jesucristo, nuestro libertador, en la cruz del Calvario. Aquel grito de victoria. Y así como el pueblo chileno no puede olvidar o no debería olvidar el acta de su independencia de la monarquía española, igual el pueblo de Venezuela, nosotros, el pueblo creyente, hermano, no debería olvidar nunca, ni siquiera en las oraciones. Deberíamos comenzar diciendo, gracias a Dios, porque consumado es, porque Él lo dijo, porque Él nos libertó y no hay condenación para nosotros. ¿Qué palabra, hermano? Yo no sé si ustedes han también tratado de indagar, de profundizar sobre ella, y es impresionante porque cada vez que uno se pone a indagar sobre ella, descubre cosas nuevas. Y como ya dije al principio, lo mejor de todo es que no pierde vigencia. No pierde, aún en la eternidad, consumado es. Vamos a llegar al cielo, hermano, por esto.
por lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero también quiero destacar lo que debe significar para nosotros esta palabra consumado es. Para Dios consumado es que ya no hay condenación para nosotros. Para nosotros debe significar es que no estamos condenados. Cuando nosotros hacemos memoria de Él, como lo estamos tratando de hacer en esta mañana, viéndolo allí entre el cielo y la tierra, para nosotros debe ser una gran satisfacción y debe humillar nuestros corazones y nuestra boca, nuestra alma, nuestro corazón debe ser una fuente constante e inagotable de adoración y de alabanza, porque no estamos condenados. Y quiero destacar, hermanos, si para Dios es que no hay condenación, porque Él cuando nos ve a través de su amado Hijo y entiende que Él satisfizo toda su justicia. Para nosotros es que a Dios nadie le vio jamás, pero por medio de Él nos podemos acercar a Él. Y quiero destacar también un versículo que resalta esto. Se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 18. Mira la preciosidad de este versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el mediador. Por medio de Él es que podemos llegar a su presencia. Bien, cuando comienza cada una de nuestras oraciones, siempre dice, nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestras oraciones terminan, ¿cómo termina? Dejamos todo esto delante de ti. O todo esto lo dejamos ante ti. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo es por medio de Él. Fuera imposible llegar a la presencia de Dios si Él no hubiera hecho lo que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y para nosotros esta palabra es que no hay condenación. ¿Y cómo sabemos que no hay condenación para nosotros? ¿Cuándo fue que Él nos libertó? ¿Cómo fue que Él nos libertó? ¿Dónde está el acta de nuestra independencia para que no haya condenación? Para que en verdad seamos libertados del yugo del pecado. ¿Cuál es? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Impresiona cómo termina. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entendió, como dijo nuestro hermano José Catalá en su adoración, que ya todo estaba hecho, que ya nosotros no estábamos condenados. Entonces, ahí, en esa incansable deseo de salvarnos de nuestra vana manera de vivir, cuando entendió que ya todo estaba hecho, que ya estaba obrada nuestra libertad, firma el acta de nuestra independencia con esas palabras y con esa voz y con ese grito de victoria. Consumado es. Hermano, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar no solamente los domingos, sino cada día de nuestra semana que estábamos condenados, que no había esperanza, ni siquiera humana? El ser humano en años pasados, como Chile, como Venezuela, se esforzaron en libertarnos del yugo español, pero se podía por medio de la fuerza humana, pero esta batalla era imposible lucharla como seres humanos. Estábamos condenados, no había esperanza, no había ni siquiera una pizca de que pudiéramos quedar libertados del pecado, ¿no? Tenía que venir un libertador, pero como también se dijo en las oraciones, tenía que ser santo.
más sublime que los cielos, apartados de pecado. Y como dijo también nuestro hermano Marco, no solamente es que él podía, es que él quería. Y él lo dijo. Consumado es. Qué preciosa palabra. Ojalá para nosotros pudiéramos recordarla más. Cuando el enemigo venga a atacarnos, podamos decirle, mira, no estamos condenados. Consumado es. Esta palabra está reflejada y queda en la Biblia hasta la eternidad. Pero también quiero destacar lo que significa esta palabra para el maligno. Para Dios es que no hay condenación. Para nosotros es que no estamos condenados. Para el maligno es que él no puede condenar. Él puede acusarnos, pero no nos puede condenar. Por más que quiera, no puede. Por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Y quiero destacar también un versículo que resalta esto que quiero decir. Se encuentra en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que murió es el que puede condenarnos, pero no nos va a condenar, sino que el versículo termina diciendo, es el que intercede por nosotros y que además está a la diestra de Dios. Mano, estas palabras del Señor en la cruz resaltan completamente y destacan que Él en verdad terminó la obra. Para que ningún ser humano pueda decir el día de mañana o lo han intentado hacer en el pasado, que lo que Él hizo no tiene validez. Aquí está, firmada, aprobado por Dios el acta de nuestra independencia. ¿Y cómo sabemos que fue aprobada por Dios? Porque está en su palabra. Consumado es. No hay condenación para nosotros. Consumado es. No estamos condenados. Consumado es. El enemigo no puede condenarnos. No puede. Por más que quisiera con toda su fuerza, no. Porque Él puede condenarnos, nuestro Señor, pero lo que hace es interceder por nosotros. ¿Cómo no estar agradecido con nuestro amado Salvador? ¿Cómo es que después de tener tantos golpes, muchos dicen que después de cierta cantidad de golpes, el ser humano puede perder el conocimiento? Y uno por medio de Isaías y por medio del salmista entiende que el Señor sufrió gran cantidad de golpes, pero su amor por nosotros no lo abandonó, no dejó que acabar. Y aún con todo eso que llevó sobre su cuerpo, la ira de un Dios santo airado contra el pecado, clavado entre el cielo y la tierra, escupido, su rostro lleno de esputo, sus espaldas laceradas, aún burlándose. El salmista también destaca que su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus extrañas. Aún con todo eso, yo no sé cómo hizo nuestro amado Salvador para sacar fuerza y firmar el acta de nuestra independencia, hermano, y decir consumado es con aquel grito de victoria. ¿Cómo no alegrarnos esta mañana con esto? ¿Cómo no que nuestro corazón no se regocije al saber que no estamos condenados y que nadie puede condenarnos, ni siquiera el enemigo? Y que Dios nos ve a través de nuestro amado Salvador. ¿Y por qué? Por lo que Él dijo en la cruz del Calvario. Ojalá que el Señor nos ayude a destacar más esta palabra
y a estar más agradecido con Él. Y que esto produzca en nuestro ser más abundancia de adoración, de alabanza a Él, porque Él lo merece. Que así sea y que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos.